Miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este Evangelio que escuchamos de San Mateo, Jesús nos dice que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darles plenitud, a darles plenitud. Tengamos en cuenta que Jesús enseña en este pasaje del Evangelio ese valor perenne, permanente del Antiguo Testamento en cuanto que es palabra de Dios, que goza efectivamente de autoridad divina y que no puede despreciarse lo más mínimo. Pero algo que hay que tomar en cuenta, que los preceptos morales del Antiguo Testamento se conservan en el Nuevo Testamento su valor. ¿Por qué? Porque son principalmente promulgaciones concretas, preceptos, mandamientos concretos, que son reflejo de esa ley, la divino-positiva, que es creada por el hombre, y de la ley natural. Nuestro Señor Jesús les da todo su significado y sus exigencias más profundas a los preceptos morales, lo que vendrían siendo los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero hay otros que son los preceptos judiciales y ceremoniales. Estos, en cambio, fueron dados por Dios para una etapa concreta de la historia de la salvación, hasta la venida de Cristo. Es decir, su observancia material no obliga de suyo a los cristianos. Pensemos, por ejemplo, los judíos tenían muchos preceptos, eran más de 500, dicen que tenían un precepto para cada día del año, otro por cada hueso del cuerpo, en fin, el chiste es de que eran más de 600 preceptos. Pero esos eran como creados por el hombre para una circunstancia concreta, como las abluciones, lavarse las manos hasta los codos varias veces. Había preceptos que el mismo Jesús, ¿verdad? El sábado, que el mismo Jesús les dice, ¿no? Se llenan de preceptos humanos y se olvidan de lo importante que es el precepto divino. Entonces, la ley promulgada por medio de Moisés y explicada por los profetas constituía un don de Dios para el pueblo, como anticipo de la ley definitiva que daría Cristo. Así que los preceptos del Antiguo Testamento, decíamos, se ponían en 3 rubros: uno morales, otro judiciales y otro litúrgicos. Los que siguen vigentes son los morales, lo que se deberían los 10 mandamientos. Y los judiciales y litúrgicos, esos fueron para una etapa concreta que a los cristianos no nos obligan. Vemos cómo el mismo Jesús, él que como Dios, Él tiene autoridad incluso para legislar. Jesús dice, ¿verdad? Han oído ustedes que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Él dice, pues yo les digo, amen a sus enemigos, oren por las personas que hablan más de ustedes que si les hacen daño, porque si aman solamente a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Es decir, Jesús tiene la autoridad de legislar.
cuando le preguntan, ¿verdad?, sobre cuál es el mandamiento más grande de la ley de Dios, etcétera, pues él dice, ¿verdad?, cómo en ese mandamiento, el mandamiento o los dos mandamientos, puede ser dos, como se vean, pero es uno con sus dos vertientes. Ese amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda mente, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí se define, ahí se resume toda la ley y los profetas. Es decir, Jesús viene a darle plenitud a los mandamientos. Jesús viene a darles plenitud. No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Qué es lo que le da plenitud? El amor. Por eso Jesús nos dirá, ¿verdad?, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la autoridad de Jesús. Que Él legisla como Dios. Tiene esa autoridad para legislar. La nueva manera de amar es al estilo de Jesús. Amar al estilo de Jesús. ¿Los mandamientos del Antiguo Testamento siguen actuales? Sí, porque no falta en nuestros días quien diga, ¿verdad? No, pues los mandamientos fueron para esa época, ahora no nos obligan. A ver, los que fueron para esa época fueron los litúrgicos y los judiciales. Eso sí, fueron para esa época y no nos obligan. Pero los mandamientos morales siguen actuales. Pensemos, por ejemplo, en el mandamiento del no matarás. Pues el mandamiento del no matarás obliga. Ustedes vean ahorita cuánta indignación hay por esta persona de Estados Unidos que mataron, ¿verdad? Entonces hay mucha indignación, cómo hizo eso la policía, uso de poder, etcétera. Perfecto. Pero yo me pregunto, por tantos abortos que se han hecho, ¿eso ya no nos indigna? Poner toda la tecnología contra un inocente, matar a un inocente. Entonces, eso yo creo también debe hacernos pensar, ¿verdad? Ese no pasa de moda, ese mandamiento de no matarás, o del no robarás, ¿verdad? También me llama la atención por ahí una película que ahorita está por ahí, que se titula algo así de Golpe con estilo, algo así. Pero bueno, viene la historia ahí de tres personas jubiladas que por X circunstancia, que ya no se iban a dar su pensión, lo que sea, la cuestión es de que empiezan a planear un asalto de un banco y resulta que salen como héroes, ¿verdad? Dicen, caray, ¿cómo es posible que nos presenten el robo como algo bueno? Y aún más, los ancianos que deben de ser ejemplo de rectitud, ejemplo de honestidad, ejemplo de trabajo, pues ahí no lo ponen como que hicieron una gran cosa, ¿verdad? Robar un banco. No, pues el mandamiento del robo pues es actual. No robarás, es un mandamiento, ese está actual. Así que, hermanos, pues el Señor nos invita a que cumplamos los mandamientos del Antiguo Testamento y que vayamos más allá, que es amando. Por eso diría San Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque si nosotros amamos al estilo de Jesús, difícilmente le vamos a hacer daño a alguien. Y vean cómo esa cultura de la muerte, que si en un momento dado el aborto es darle permiso a los papás que maten a los hijos, vean la siguiente ley que viene, es la eutanasia. ¿Y qué es la eutanasia? Darle permiso a los hijos que maten a los papás. Como dice San Juan Pablo II, el mal acaba devorándose a sí mismo. Esa es la cultura de la muerte. Esa no es la cultura de la vida. Pues pidamos al Señor, hermanos, que nos ayude a amar al estilo de Jesús. El que ama al estilo de Jesús cumple la ley y va más allá. Pues pidamos al Señor que nos ayude a ser generosos y que amemos como Él nos ha enseñado. Les deseo que tengan un feliz miércoles. Que Dios los bendiga.